Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con calor de nuevo. Con calor, con mucho calor, calorcito tucumano que es así picante. Y dentro de un rato puede haber una tormenta, porque así... Sí, literal. Así Inestable, somos. inestable. Inestable. Bien Mariana, me gustaría que me contes un poquito quién sos, que te presentes para quien no te conoce. Bueno, yo soy Mariana, soy mamá de 2 hijos, Agustinita de 20, la eterna adolescente. Agustinita. Sí. Y Lian que tiene 8, Lian tiene TEA, amante de las arañas. Tenemos muchas arañas ahí en casa, algún día nos van a denunciar, nos van a llevar presos. Y de un tamaño importante. Y de un tamaño importante, una tarántula de un tamaño importante y de todos los bichos feos, bueno, eso. Pero que no somos feos para usted. Sí, para los vecinos supongo que sí. Hemos tenido que aprender a quererlos, amarlos, digamos. Sí. A apreciar su belleza. Y bueno, entonces soy música también, bueno, vos sabrás, toco la batería, que bueno, ahora tuve que ponerme al día. Retomando, porque bueno, me han diagnosticado una enfermedad rara el año pasado, en el 2024. Bueno, más que nada también es por lo que nos reunimos el día de hoy. Para bien, hablar eso principalmente lo que es sí, para sí, que sí. nos contés un poquito, bueno, tu vida ha tenido un giro en un momento Sí. en el cual, bueno, has tenido un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico Sí. tu vida tomó, bueno, cambios que son los que están afectando hasta la actualidad. Me gustaría que me contés un poquito de qué se trata. Sí, bueno, esto pasó el año pasado, ha sido en realidad en septiembre del año pasado, el 2024, yo me empiezo a sentir mal, digamos. Yo estaba trabajando, un día normal de mi vida, digamos, empiezo a sentir un vértigo muy raro, me sentía muy mareada y sentía algo muy raro en la vista. Me acuerdo que estaba en la tarde, digamos, muy tranqui con el cafecito, preparando, digamos, para mi tarde, ¿no? Para arrancar con la computadora. Y se me empiezan a cruzar las palabras, como que no podía enfocar, digamos, en lo que era la pantalla, no había manera. Primera vez que sentías algo Primera así. vez que me pasaba. O sea, no había movimiento que yo haga de acercarme, de hacerme para atrás, nada, no podía enfocar la vista. Y bueno, me empieza un vértigo, mucho mareo. Y empiezo a sentir en los 2 oídos un tinito, que ya sabemos que es ese sonido como un pitido muy fuerte en los 2, que no paraba. Entonces, bueno, trato de levantarme, de ir al baño para calmarme un poco y ver qué me está pasando. Pero bueno, era algo que no me pasaba. Entonces, ante ese mareo, empieza un vómito también como incontrolable. Me mandan a la casa, porque bueno, también es una situación que no la saben manejar. En ese momento mi trabajo como que no llamaron a una emergencia ni nada por el estilo, me mandaron a la casa, ay, ¿tenés alguien que te busque? Me fueron a buscar, me fue a buscar mi novio, y ahí empecé a llamar al médico, a ir a un otorrino, porque lo primero que hacen, sentí algo en el oído, sentís mareo, vamos al otorrino. El otorrino me acuerdo que me da un mío relajante, porque si bien me revisa, no tenía nada, mi oído no estaba tapado, entonces era raro, digamos. Pero no me manda a hacerme ningún estudio. Queda ahí. Queda en que tomate esto, trata de relajarte, no, en el oído no tenés nada y hacete una audiometría. Debe ser estrés, o sea que Claro, le mandan, sí, estás sí. muy estresado y que uno siempre está estresado, entonces. Sí, entonces era como... Pero yo no me quedaba conforme con eso, ¿me entendés? Yo sabía que algo me había pasado, busco otro otorrino, porque digo, no puedo volver al trabajo. Yo, imagínate, me dicen, tomate esto y bueno, 48 horas y volví a trabajar y digo, no, yo no voy a volver porque a mí me pasa algo. Entonces busco otro otorrino, me vuelve a decir, mira, anda al oculista, porque si no es el oído, es la vista, porque yo decía que también sentía algo raro en la vista. El oculista me dice, vos sos operada de la vista, entonces en la vista no tenés nada, anda de nuevo al otorrino. Voy a otro otorrino, ya era el tercero, y la tercera otorrina ahí me dice, mira, hagamos una resonancia magnética, veamos qué te pasaba en el oído, por qué estás así, no sé qué. Y ahí recién en la resonancia le vuelvo a mandar esta otorrina a la doctora Belén Sánchez y ella me dice, mira, esto es un Arnold Chiari, que es la primera vez en mi vida que yo escucho esa palabra. Me dice, tenés que ir a un neurocirujano.
Ni siquiera me dice neurólogo, me dice anda a buscar un neurocirujano. Directamente, gracias. Entonces cuando me dice eso, yo ¿qué hago? Entro a Google, obviamente, como toda persona normal, que el primero que dice, no, entres a Google porque te dice que de todo. Pero bueno, que te morís mañana. Sí, porque... no, entro a Google obviamente porque no tenía idea, me sale de todo. Pero bueno, espero, saco turno con neurocirujano. Encima yo no tengo idea de neurocirujano, de nada. Me pongo a buscar neurocirujano Tucumán, qué sé yo. Pero bueno, voy al neuro y me dice, se pone a ver la resonancia. Mudo él, ¿no? Y hace, no, porque, mudo, no sí, decía nada. Mudo. Él veía las resonancias, estaba con su computadora, muy serio, todo. Estaba sentado yo, mi mamá, mi novia, los tres así. No nos decía nada, creo que pasaron 20 minutos y recién levanta la cabeza, me mira y me dice, sí, me dice, es un Arnold Chiari. ¿Sos creyente? Sí, no, y me dice, está muy avanzado, me dice él, no explicándome mucho como si fuese que uno sabe, porque yo no tenía idea. Y ahí me hace un dibujito y me explica, y les explico. Me dice, el Arnold Chiari es una condición genética, vos lo tenés desde que has nacido, me dice, en el que el cerebelo, las amígdalas cerebelosas que la tenemos en la nuca, descienden porque el cráneo es chiquito, ¿no? Tenemos el cráneo, entonces las amígdalas que están acá abajo no tienen espacio y ¿qué hacen? Empiezan a bajar hacia la médula espinal, hacia el conducto, digamos, espinal. ¿Y qué hace eso? Un desastre, porque tocan la médula, tocan cosas que no tienen que tocar, y como hay presión ahí, digamos, y empieza a descender, pasa todo eso. Dolor de cabeza, problemas en la vista, problemas de vértigo, de coordinación en los brazos, en las piernas, debilidad muscular, pérdida de control de esfínteres también, o sea, un montón de cosas. Y en casos más graves y más avanzados, o en mi caso si hubiese dejado pasar más tiempo, hidrocefalia, se te llena de líquido la cabeza, te podés morir, un montón de cosas más. Entonces, ¿qué me dice el médico? Como tu caso está tan avanzado y está tocando tantas cosas, hay que operar ya. O sea, ahora. ¿Cuándo? En 2 semanas. Te opero. Yo me acuerdo que fui un 20 y tanto de septiembre y él me operó un 2 de octubre. O sea, no pasó nada. Así que bueno, me hizo llenar un formulario muy largo porque es una operación complicada, una neurocirugía. Me puede pasar cualquier cosa. Son muchas horas, creo que fueron 6 horas de operación y bueno, es muy complicado. Son 4 días de internación postoperatoria y son 3 meses después de recuperación. O sea, es muy complicado. Así que horrible. Espantoso, pero bueno, acá estamos vivitos y coleando. Pero sí, es muy duro. Después de la operación, vos volvés a sentirte igual que antes de la operación. Digo, ¿retomas tu vida habitual o no? No, después de la operación hay que hacer mucha rehabilitación. Mucha rehabilitación. En mi caso fueron 4 terapias diferentes. Yo iba a la mañana algunas, a la siesta otras, y eran todos los días prácticamente, porque iba de lunes a jueves, mañana y siesta a las terapias, digamos. Tenía que recuperar, digamos, fuerza en brazos, en piernas, tenía que hacer terapia para el vértigo, porque quedé con vértigo incapacitante, digamos, era una cosa espantosa. También tenía que hacer terapia para la vista. Son un montón de secuelas que en mi caso quedaron por no haber tenido un diagnóstico temprano, digamos. Claro, sí, esto era algo de nacimiento, nada más que nunca lo habían detectado. Claro, me lo detectan a mis 34 años. Claro, si te hubiese sido cuando eras chiquita, te hubiesen operado, sí. Y sería diferente la... Sí, me hubiese ahorrado muchos inconvenientes en mi vida, digamos, porque al día de hoy tengo todas esas secuelas con las que voy a tener que vivir, digamos. Incluso en algún momento se habló de una segunda operación, meses atrás, a lo que yo dije, no hay chance de que me opere de nuevo.
Pero bueno, hay síntomas que si se siguen agravando o que si surgen nuevamente, sí, se operan de nuevo. Hay personas que se operan 3, 4 veces de lo mismo. Aquí en Tucumán has podido hablar con otras personas. Sí, hablé con, no muchas porque es una enfermedad rara, pero sí, hablé con al menos 2 personas que mantengo contacto y sé de otras 2 personas más que si bien no pude hablar, pero sé que están ahí, digamos. Sí. ¿Y cómo ves? Bueno, me contabas que estás de a poquito volviendo a la música, que estás tocando la batería. Sí, de a poquito, porque tenía mucho miedo por el tema de las manos, de la pierna. Por el tema de la fuerza, más que nada, como te contaba, yo quedé con mucha debilidad muscular, que fui recuperando de a poco con la rehabilitación, con la terapia. Tenía mucho miedo, digamos, de no poder coordinar de nuevo, de poder agarrar, y aparte del oído, yo quedé con una pérdida del 67% pérdida de audición del oído izquierdo, que también es todo un tema, y que también contribuye al vértigo, a la falta de coordinación, o sea, es todo un todo justamente, entonces como que estaba ahí, digo, no voy a tocar porque tengo miedo de no poder, pero bueno, ahora estoy retomando y estoy ahí. Ahí aparece la palabra miedo, me imagino que eso habrá estado muy presente. Sí. Por ahí uno piensa mucho en todo este aspecto más físico, sí, que contás, pero el psíquico me imagino también, sí, todo lo que has tenido que atravesar, y que tampoco es algo que una vez que te empezás a recuperar, mentalmente uno también está, bueno, ya estoy de 10, que tiene sus secuelas también. Todo sí, lo que... mucho miedo, aparte no podía salir sola a ningún lado porque tenía el vértigo, el tema de la visión, porque quedé con, se llama nistagmo, que se te cruza un ojo, no los dos, es uno que va en diferente movimiento del otro. Entonces de repente vos te estás viendo bien, de repente uno no mide la distancia o se cruza, entonces como que te agarra ese mareo. Tengo unos anteojos para eso. O sea, te vi en las fotos, sí. Ahí, ¿no? Entonces no puedo andar sola, no me podía tomar un Uber sola, no puedo ir al médico sola. Claro, la dependencia, de pronto pasas a depender de los demás. No puedo, entonces mucho cambio, mucho todo. Entonces bueno, era eso, miedo que tengo que salir. Agustina, Nico, mi hija, mi novio, necesito que me acompañe, necesito que me lleve, necesito ir para acá, necesito ir para allá. O el mismo médico que me decía, tenés que instalar en el baño un barandal porque en cualquier momento te puedes caer. Te puede dar el mareo, empecé a tener convulsiones, entonces todo eso post-operación, ¿no? Sí, entonces, tu trabajo imagínate. También, o sea, no poder volver a trabajar normalmente. Sí, hacer un certificado de discapacidad, todo, o sea, es un cambio total. Claro, de pronto eso, sí, soy una persona con discapacidad. Es como todo. Tu vida en unos meses. Sí, a dejar de manejar, porque yo dejé de manejar. Yo era una persona que salía en el auto, iba, venía y de repente ya no. Entonces todo un cambio de bueno. Ahora sí estoy mejor porque como te digo, rehabilitación todos los días y fuerza de voluntad, ¿no? Porque era levantarme, ir, hacer, que vos decís, te hacen, no sé, juntar maicito con la mano, poner acá, poner allá. Ejercicios que a vos te parecen una boludez, pero bueno, cosas de hacer todos los días, juntar granitos así, poner acá el arrocito, levantar pesas, pesa con el pie, con la mano, con esto, pero te ayuda un montón. Me volví a describir, así ahora como puntualizando cuáles son los síntomas, que vos, los primeros que vos has empezado a sentir. También me contabas que si bien a vos te diagnostican, vos anteriormente ya venías con otros síntomas, porque como decimos que es algo de toda tu vida. Bueno, contame cuáles son los síntomas que vos tenías de toda tu vida. Principalmente, que es lo más común para todas las personas que tienen esto, que padecen, digamos, esta enfermedad, es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza que se centra en la nuca. O sea, es donde más se siente, que en realidad no es un dolor, es como una quemazón. Eso es lo que describimos todos, digamos. Es un dolor pero que quema, eso es lo que se siente, es muy fuerte y muy particular en la nuca y en el cuello, es muy feo, digamos, porque es una sensación como que todo el cuello se pone rígido y quema y quema y quema,
te tomas un ibuprofeno, un tafirol y no te pasa con nada. Yo llegué hasta a tomar Migral en algún momento de mi vida, que el médico me dijo, no puedes tomar eso porque es malísimo obviamente, pero porque no había nada que me calme el dolor. Claro, una desesperación. Vivía con dolor de cabeza, dormía con dolor de cabeza y no había nada que lo cure, pero siempre era lo mismo. Estás estresada, estás nerviosa, no sé, todo era psicológico mío el dolor de cabeza. Claro. Mucho estrés, o era migraña simplemente, ¿me entendés? Pero principalmente era eso. Después la debilidad en los brazos, en las piernas, que a mí me vivían doliendo las piernas y vos decís, ¿por qué? Sí. ¿Qué? O a veces uno lo relaciona, trabajas muchas horas sentados, o estás muchas horas haciendo trabajo en la computadora. Bueno, es por eso, sí. O andás de tacos, ¿me entiendes? Ay, vos vivís de tacos, no usas zapatillas, por eso te duelen las piernas, pero claro. Mucho eso. Después tenía una palpitación rara en el corazón que me harté de ir al cardiólogo y era todo lo mismo, digamos, pero bueno, principalmente el tinnitus también. El tinnitus insoportable en los dos oídos, que a mí, bueno, me salió de la nada, obviamente, pero bueno, uno lo relaciona a todo, no sé, la auricular, la música, a todo eso, pero sí, esos síntomas tenía que eran los más molestos, digamos, pero sobre todo el dolor de cabeza, ese dolor en la nuca horrible, era lo que más me molestaba. ¿Y cómo es tu mirada ahora, a partir de todo esto, hacia el futuro? ¿Podés proyectar, no sé, el año que viene, cómo va a ser tu vida? ¿Lo vas viendo día a día? Y no sé, no, en realidad voy viviendo día a día más que nada. Trato de no detenerme en... Porque por ahí uno siempre piensa, o lo escucho mucho en mi familia, mis amigos, ay, mira si te hubieses operado antes, mira si hubieses sabido antes. Trato de no mirar para atrás y no centrarme en eso, pero sí por ahí comunicarle mucho a la gente que está pasando, digamos, por esto, porque sí es importante y más allá que sea una enfermedad rara, dentro de eso es muy común también, porque hay muchas personas acá en Tucumán que la tienen, o en todo el mundo también. Yo, por ejemplo, cuando me enteré de esta enfermedad, busqué en grupos, en Facebook, en Instagram, me comuniqué con gente de México, de Colombia, que era más común que acá en Argentina, ¿no? En México tiene todo el mundo, por ejemplo. Mira. Mucha gente de México. ¿Cuál era tu motivación principal de contactarte con estas personas? Que alguien me cuente cómo era y sobre todo la operación, porque a mí me daba mucho miedo la operación, entonces yo quería hablar con alguien que ya se haya operado y que me diga, mira, te va a pasar esto, vas a sentir esto, o vas a estar mejor después de la operación, más que nada, ¿me entendés? Porque yo necesito saber que alguien se ha operado y que está bien, claro. ¿entendés? Y sí, me contacté con una chica que ella me explicó todo, así, mirá, yo no te voy a mentir, la operación es horrible, duele un montón, me contó todo. Me acuerdo que ella me decía, te vas a operar y cuando te despertes vas a sentir que la cabeza te pesa 100 kilos. Y yo no entendía la sensación que ella me explicaba, claro. ¿Me entendés? Y me acuerdo cuando me despierto de la operación, me acuerdo de esa chica y digo, esto es lo que me decía. Acá está lo que me decía. No, horrible, pero sí. Yo quería saber de qué se trataba, digamos, esta cosa. Pero bueno, y después de eso, a mí me contactó, por ejemplo, otra gente. Yo me acuerdo que había publicado y otra gente me escribió, ¿y vos ya te has operado? ¿Y vos qué onda? Me escribió una chica de México que le iban a operar a su esposo, por ejemplo. Y ahí yo le conté, mira, a mí ya me han operado y bueno, mi experiencia ha sido esta. Obviamente, la experiencia de cada uno es totalmente diferente, ¿no? Porque no es lo mismo. Pero bueno, sirve, porque no es muy común, así que ayuda mucho a hablar con gente que le ha pasado lo mismo. Así que está bueno. ¿Qué cosas sentís vos que es lo que, más allá de las cuestiones estas, digamos, físicas que me contaste, cómo ha cambiado tu vida, sentís que ha sido un punto en el cual has podido reconfigurar algunas cosas, revalorizar algunas, o no, o es simplemente como una continuidad de lo mismo? Te pregunto esto porque, bueno, a muchas personas, a partir de vivir un hecho así, no sé, cambian su mirada, ya sea hacia, a veces se vuelven un poco más religiosos, en otras situaciones, por ahí el valorar pequeñas cosas que a lo mejor antes no. ¿Te ha pasado de eso o no?
No con tanta claridad seguro porque por eso estás pensándolo. Sí, no sé, yo siempre he sido... Yo no soy de alarmarme mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, me han contado eso, como te digo, no es que me alarmo y me pongo así como loca y... O sea, trato de tomarme siempre las cosas con calma y digo, bueno, hay que más esperar. Más racional, por eso es que has empezado a buscar a otras personas. Sí, siempre trato de hablar, de buscar, pero... No sé, sí me ha servido por ahí por el lado de tratar de entender, porque me ha pasado de amistades, por ejemplo, de toda la vida, que vos decís, capaz que vos tenés amistades que en un momento de tu vida no te ves mucho, ¿viste? Por el tiempo, el trabajo, los hijos, lo que sea, pero que no me han mandado ni un mensaje sabiendo, tenía en las redes, ¿me entendés? Pero me refiero que sabían que tenía esto, claro, que me iba a operar, que todo, que no te han dicho, che, ¿qué onda y cómo estás? Nada, pero trata de entender que no todos entienden por lo que estás pasando. Claro, no sé, o cosas así, ¿me entendés? No sí, sé, son verdad. Distintas situaciones y de eso, de entender que no todos tenemos ese nivel de comprensión o de empatía o de lo que sea y no... Y a veces no saben cómo responder tampoco. Sí, o sea, sí, no todos le mando tenemos... un mensaje y qué le digo y cómo la hago sentir que la acompaña. Y a veces, bueno, no hacen nada. Porque tengo mis amigos en común, o mi familia también te dice, che, no sé, Pepito no te ha hablado, no ha venido, que no lo veo. Pero eso de decir, no, pero déjalo, pero está bien, ¿me entendés? Porque no todos lo podemos manejar de la misma manera. Que no quiere que uno no le duela. Exacto, sí. Tanto de familia, como te digo, como de amigos. Entonces eso me enseñó mucho de ese lado. Como que son situaciones. No todos estamos listos, como te digo, para enfrentar esas cosas. Capaz que, como te digo, sí les duele o les preocupa, pero no todos lo podemos manejar de la misma manera. Eso me enseñó mucho de ese lado. Porque sí me preguntan, como te digo y todo, pero bueno, hay gente que no, o gente del trabajo también. Porque el trabajo sabían todos, obviamente, pero no todos se han acercado. Pero bueno, pasa. Bueno, es así. Es raro, pero la almendra dice que sí, que es verdad que es así. Está buena la almendra. Quiero opinar también eso. Sí. Bueno, algo más que le quieras decir a la gente que te está ahí mirando. Algo que le quieras comentar. No sé, creo que es importante darle bola a la salud, porque uno se deja estar. O sea, yo veo por ahí, no sé, te duele algo, tratás de automedicarte con, qué sé yo, con que sea por falta de tiempo, y sobre todo los hombres, sea vos, son muy de no ir al médico, de bancarse los dolores, de decir, nada, ya me va a pasar, lo que sea. Pero por ahí vos decís un dolor de cabeza y mirá lo que es un dolor de cabeza. Es importante y es importante no quedarse con una sola opinión, porque yo he buscado hasta el último momento, yo digo, no me voy a quedar con lo que me dice este médico, voy a ir por otro, y voy a ir por otro, y no por un tercero, un cuarto, voy a ir por un quinto, porque es tu cuerpo, ¿me entendés? El que te habla y te dice, algo me pasa, yo sé que algo me pasa, porque la gente te dice, incluso los médicos, estás estresada, estás nerviosa. No, porque vos sos muy dramática, ¿me entendés? Me mandaron a hacerme masajes, una neuróloga de mi obra social me mandó a hacerme masajes, ¿me entendés? Yo digo, no, a mí me pasa algo. Entonces, medita, anda a hacer tu masaje. No, de verdad, claro. Me mandó así. Entonces vos decís, no, escucharte y confiar en que si a vos te pasa algo, y buscar y no cansarte y bueno, porque si te pasa algo y es importante eso, ¿me entendés? Porque bueno, es así. Hay enfermedades que hay que ponerle la espalda y buscar respuestas. Si alguien se quiere contactar con vos, ¿cómo te encuentra? ¿Hay alguna manera? ¿Te buscan en alguna red? Sí, mis redes, Mariana Esquer, todas mis redes son Mariana Esquer, mail también. Así que sí, así me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Mariana, por contarnos tu historia, que seguro que alguien se va a sentir representado. Gracias. Te agradezco un montón. No, gracias a vos.